Hola, mi nombre es Damaris Farías, del grupo 2 y 3 del Laboratorio de Métodos de Programación, y hoy, junto con mis compañeros Juliet Payacán y David Terraza, presentaremos lo que fue el resultado final de nuestro proyecto de Laboratorios de Métodos de Programación, comenzando con un breve recordatorio del programa, la descripción de la solución aplicada para resolverlo, y junto con esto, la descripción del código realizado a modo de solución del problema, finalizando con una breve conclusión. Así es como compilamos nuestro proyecto. Y aquí se muestra el juego compilado. U representa a Ingrid, una chica que despertó en un desconocido laberinto junto con otros jóvenes encerrados ahí, y su objetivo es explorarlo con la esperanza de encontrar una salida de él. Pero tiene que tener mucho cuidado, porque en el laberinto hay muchas sorpresas, como por ejemplo, hay paredes representadas por la letra W, las cuales no se pueden pasar. Las letras X son los caminos por los cuales Ingrid puede pasar sin peligro. Además, Ingrid está con tres compañeros que la acompañan desde el laberinto. Estos están representados con los corazones, que son las vidas de Ingrid. Si se le mueren todos los compañeros, entonces Ingrid también muere y se pierde el juego. Bueno, aquí también tenemos agua. Si Ingrid llega a pisar agua, se ahoga. Se ahoga uno de sus compañeros y pierde una vida. Así, asimismo, también hay púas, representadas con la letra P. Si Ingrid también toca estas púas, muere también uno de sus compañeros. Y aquí podemos ver que nos dice Game Over. Además, también hay cofres, los cuales contienen pistas. Por ejemplo, Las pistas se pueden abrir con la letra P. Y bueno, podemos elegir que no la ocupemos de inmediato. Y si salimos de aquí, el cofre desaparece. Y después, luego Ingrid puede, desde donde quiera que esté, invocar a la pista con la letra P y ver si quiere ocuparla o no. En este caso la vamos a ocupar y vamos a jugar. Ya, si tenemos un error, podemos ver que nos quitan un intento. En un principio teníamos 3 y ahora 2. Y nos siguen quedando 6 palabras. Ya, nos avisa que hemos completado la pista exitosamente y se nos alumbra una parte más del laberinto. Esta es la función de las pistas. Si por alguna razón Ingrid pierde todos sus intentos de las pistas, eh, entonces pierde la pista por completo y no la va a poder utilizar de nuevo. Además de estas funciones, también hay casillas con la letra S, las cuales representan interruptores capaces de desactivar las púas que se encuentran en ciertas coordenadas. Además se debe mencionar que no se pudo realizar la campaña 2, es decir, no tenemos la opción para que el usuario, el jugador, viaje por el agua a través de los botes, pero sí se logró leer el archivo y guardar el respectivo nombre de cada habitante junto con su peso en una estructura. Bueno, aquí podemos ver la estructura de nuestro código para realizar este proyecto. Y bueno, se aplicó la modularización y se dividió esto en 3 partes. El proyecto final.h, un archivo .h, el cual contiene las cabeceras de todas las funciones que ocupamos y que creamos. Un archivo .c, el cual contiene todas las funciones que creamos para el funcionamiento del proyecto, y también el main, que es la función principal en donde se invocan a las funciones y se ejecuta todo el código. Por ejemplo, en esta función de desplegar pistas, en la cual se usó para crear la campaña 2, que es de resolver la sopa de letras,
se ve que se abre el archivo de pista.nu.txt en modo de lectura. Además, primero, como podemos ver aquí, este es el archivo de pista. Primero se lee esta S y se guardan estos valores en variables. Luego se leen todas estas palabras aquí, se guardan en variables de nuevo. Luego se imprime la matriz, la cual está presentada por la cual está presentada por esta, y se crea como una matriz de caracteres. Y luego se recorre según la dirección, buscando las palabras que guardamos anteriormente. Y al final, para que esto funcione, se le pide al usuario indicar la palabra y las posiciones I y J de la letra inicial y final. Así luego tenemos condicionales que nos indican que si la palabra que ingresó el usuario coincide con alguna de las palabras que está indicada en el archivo txt, y las letras iniciales y finales también coinciden con lo guardado aquí cuando se recorrieron en norte, sureste, oeste para buscar las coincidencias con las palabras. Entonces le decimos al usuario que las palabras es correcta y cada vez va disminuyendo el número de palabras y el número de intentos permanece intacto. En cambio, si el usuario se equivoca, le vamos a quitar un intento, y si los intentos son 0, entonces ya se pierde la pista. También tenemos la función borrar línea, que borra las líneas una vez que los intentos ya hayan terminado, permitiéndonos así quedar sin el texto debajo y poder seguir jugando normalmente. Para la solución que se usó, nosotros la dividimos en dos partes. Primero, el diagrama de flujo y luego la división en subproblemas. En relación al diagrama de flujo, nos podemos dar cuenta que con el realizado anteriormente tiene bastante similitud, pero también tiene algunas diferencias, las cuales son principalmente que nuestro código se dividió en tres partes, tres códigos. Además, que en uno de ellos, por ejemplo, se presentan las librerías al comienzo, luego las definiciones de movimiento. Pero en términos generales podemos concluir que el diagrama de flujo sí cumple exactamente con cómo funciona el código, debido a que constantemente se está preguntando si el jugador se encuentra en la casilla final, o también, por ejemplo, cada vez que se intenta hacer una acción o el jugador elige realizar una acción, el programa verifica si es posible realizarla. Además de mostrar en pantalla por qué no se puede realizar, o simplemente realizarla en caso de que sí se pueda realizar. En términos de la división en subproblemas, nosotros la dividimos en cuatro partes. La lectura de archivos primeramente, luego se presenta la campaña 1 sobre la sopa de letras, luego la campaña 2 de los botes, por último la campaña 3 del laberinto. Esta en particular la dividimos también en dos partes, las cuales serían las acciones y la revelación, indicando como revelación las partes mostradas del mapa o no. Además, para crear la campaña 2 con la sopa de letras, se crearon estas funciones. Vaciar, la cual vacía, se le entrega un arreglo de caracteres y vacía la palabra. O sea, perdón, vacía el arreglo, haciendo que no contenga nada. Y también se guardan las posiciones I y J de la palabra, de la letra inicial y final, de cada una de las palabras. Soy Juliet Payacán y les voy a explicar el laberinto. El primer subproblema del laberinto consta en que el laberinto esté oculto y solamente se pueda visualizar los caracteres que están al lado de la posición en la que se encuentra el jugador, como estoy señalando en estos momentos con el mouse. Para ello se hizo la función principal de este programa, que es el puntero. Este puntero se va actualizando la posición de X e Y. Esta función tiene el nombre de GoToXY. Cada vez que se llame el puntero de
el compilador, será actualizado. El puntero es este rectángulo pequeño negro que palpita. Luego se hizo la función alumbrar, que es la que es responsable de que solamente se vean las posiciones a los lados de la posición. En un principio se ve acá que está comentado el desglose que se tuvo que hacer para llegar a que solamente esas celdas se tuvieran que ver. Luego se pudo comprimir en un ciclo for. En conjunto de esta función se hizo la función ocultar, que es la responsable de que cada vez que se haga un movimiento, las posiciones que fueron reveladas ahora se oculten. Es un copiar y pegar de la función anterior, solo que imprime el carácter correspondiente a la O, que es nuestro carácter que oculta el laberinto. La segunda subdivisión es la segunda función principal de este problema, la cual llama a las otras funciones ya creadas y es la responsable del movimiento del laberinto. Este funciona en base a, como ya dijimos, la función del puntero, que se va actualizando la posición. Cada vez que se actualice la posición, este puntero se moverá a una posición y con la función alumbrar y ocultar, se ocultarán y se alumbrarán las posiciones y las celdas que correspondan. Dentro de esta función acción, además de llamar a estas funciones anteriores, hace posible las restricciones de cada significado del carácter del laberinto. Por ejemplo, la primera restricción es que el carácter no sea una pared. Los números están representados en el código AXIS para programar en C, que sea distinto a una pared. En caso de ser igual a una pared, se tirará un mensaje por pantalla. La segunda restricción hace referencia a las púas y que cada vez que se pisa una púa se perderá una vida. Y la tercera restricción corresponde al agua, que es parecida a la función anterior, solo que funciona con la restricción del carácter A. Esta misma función y esta misma estructura se repitió para cada una de las letras, que cabe mencionar que están definidas en el punto H, porque de esta manera no se confundía con otros caracteres que son utilizados en el laberinto. Otro de los comandos que están definidos y que es parte para jugar el laberinto es la tecla de P, que corresponde a la pista. Esta es la responsable de cada vez que se encuentre una letra C correspondiente a un cofre, se pregunte si quiere jugar o no jugar la pista, en base a la función creada por, ya mencionaba mi compañero. En esta parte de la función se repite el mismo procedimiento de hacer la misma función, o sea, la misma estructura para todas las posiciones, para arriba, para abajo y para ambos lados. Lo que va cambiando son la posición en la posición de X o de Y según corresponda. Y además en esta estructura se encuentra en la primera parte que si en algún momento se encontró un cofre y no se deseó usar, está guardada esa pista y esa pista puede ser utilizada en cualquier momento del laberinto. Solamente oprimiendo la letra P se le lanzará el mensaje de si quiero ocupar la pista o no. Finalmente, el último comando definido es el interruptor, que está definido con la letra E. Esta E desactiva o activa el interruptor. Cada interruptor corresponde a un tipo de púa, no a todas. Es por esto que aquí está definido en base al archivo de texto de la matriz, en donde se detallaba qué interruptor desactivaba a qué púa. Es verdad que esta estructura solo funciona de manera estática y no dinámica, pero aún así cumple su función de activar o desactivar las púas. Por último, estas dos funciones pequeñas, que son utilizadas también en la función de acción, corresponde la primera a perder vidas, que cada vez que se pise una celda trampa, se le reste una vida. Esto en base a print y también a la actualización del puntero y de la exposición de X e Y. La segunda función pequeña es borrar línea, que lo que hace es que cada vez que se pregunte si quiere jugar o no la pista, en el caso de que se juegue, se elimine todo el texto que se printió al momento de jugar.
Y en caso contrario, lo mismo, que se printee la pregunta de si quería jugar o no la pista. Finalmente, se nos comprime todo en la función main. Esta función main, además de leer el archivo de la matriz y guardarla, se guardan también las posiciones que corresponden a la I, que es la entrada, y a la E, que es la salida. Para esto, con el fin de que al momento de guardar la entrada, esta sea la posición inicial y la base para crear las funciones anteriormente mencionadas, ya sea la función de alumbrar y la de acción, ya que sin estas posiciones, el puntero no se posicionaría dentro de la casilla de entrada. Y finalmente, la de la letra E es para que al finalizar, donde se encuentra la restricción de si se han agotado las vidas, se tire un mensaje por pantalla, que significa que se perdió el juego. En el caso contrario, lo que hará es confirmar si se encuentra la letra E, y en el caso de que se encuentre la letra E, significa que ha llegado a la salida y ha ganado el juego. A modo de cierre y comenzando primeramente con los problemas, destacar primero que no existe la campaña 2 en nuestro código. Además que las pistas, al ser activadas, son permanentes y no se modifica solamente la visión cuando se avanza un bloque. Además, el laberinto nuestro funciona de manera estática y no dinámica. También nosotros teníamos pensado realizar 2 laberintos y solo se pudo realizar uno. No se guardan las acciones realizadas por el jugador en un archivo de salida. Además, un gran problema que nosotros tuvimos fue el plantear el problema de cómo moverse dentro del laberinto, cumpliendo todas las restricciones. Fue un problema donde tuvimos que investigar demasiado y se terminó solucionando con la utilización de un puntero que va actualizando la posición del jugador constantemente. Nuestro proyecto futuro es conseguir los parámetros que no se lograron en esta entrega y que fueron mencionados en los problemas. Ya a modo de conclusión, nosotros creemos que se consiguió una gran parte del objetivo, a pesar de que no se cumplieron con las especificaciones antes mencionadas y requeridas. Además, el trabajo en grupo fue bastante grato. Quizá hubieron algunas complicaciones, pero siempre se pudo salir adelante.